Vamos a empezar hablando de las generalidades de las enfermedades huérfanas. Siguiente. Es importante empezar definiendo en qué consisten las enfermedades huérfanas. En la página oficial del Ministerio de Salud de Colombia encontramos que las enfermedades huérfanas se definen como aquellas enfermedades que afectan un pequeño porcentaje de la población, lo cual limita la investigación científica, la experiencia clínica y las opciones de los pacientes a acceder a tratamientos eficaces. Es decir, son aquellas enfermedades que por el hecho de afectar a poblaciones muy pequeñas y por el hecho de ser raras, muchas veces no se entienden. Recordemos que en la práctica clínica la toma de decisiones está basada en la evidencia y muchas veces para estas enfermedades la evidencia es escasa, por lo cual no se tiene información disponible para llegar a un diagnóstico de manera certera e iniciar un tratamiento. Algo muy importante al momento de entender las enfermedades huérfanas es que aparte de ser unas enfermedades que no están entendidas ni atendidas, no se tiene el interés en entenderlas ni atenderlas. Esto porque son enfermedades que suelen afectar o poblaciones muy pequeñas o poblaciones que no tienen poder adquisitivo. Siguiente. De acuerdo al OMIM, actualmente hay descritas o identificadas 10.000 enfermedades huérfanas que afectan aproximadamente al 7% de la población mundial según la OMS. Para el caso específico de Colombia, en la resolución 5265 del 2018, se encuentra el listado de las 2.198 enfermedades huérfanas identificadas. Siguiente. Ahora, la definición exacta de enfermedad huérfana en Colombia. La primera definición que se dio en Colombia de enfermedad huérfana se dio en el 2010 mediante la ley 1392 y luego tuvo una modificación en el 2011 en la ley 1438. La diferencia entre ambas definiciones radica en qué prevalencia manejan. En la del 2010 manejan una prevalencia menor a 1 por cada 2.000, en la del 2011 1 por cada 5.000. La definición consiste en lo siguiente: es aquella enfermedad crónicamente debilitante, grave, que amenaza la vida y con una prevalencia menor de 1 por cada 5.000 personas. Dentro del grupo de las enfermedades huérfanas tenemos 3 subgrupos: enfermedades raras, ultrahuérfanas y enfermedades olvidadas. Cuando hablamos de enfermedades raras, hacemos referencia a aquellas enfermedades que afectan a un número de personas pequeño comparado con el resto de la población. Y adicionalmente son enfermedades que representan todo un reto para la población del personal de salud, ya que es difícil su diagnóstico y su tratamiento. Hay que tener en cuenta que lo que puede ser raro en una región específica geográfica de algún lugar puede ser común en otro lado. En cuanto a enfermedades ultrahuérfanas, vamos a encontrar que son aquellas enfermedades que manejan una prevalencia entre 0.1 a 9 casos por 100.000 personas. Y enfermedades olvidadas tenemos que son principalmente infecciosas, dentro de estas destacan las parasitarias, y son enfermedades que suelen presentarse en poblaciones que tienen condiciones de pobreza y que tienen un difícil acceso a los servicios de salud. Siguiente. En cuanto a la epidemiología, encontramos que el 30% de los pacientes que padecen alguna de estas enfermedades fallecen antes de los primeros 5 años de vida. El 50% fallecen antes de los 30 años de vida. Por el lado de la etiología, el 80% de estas enfermedades tienen una etiología genética. Sin embargo, también se han identificado etiologías exposicionales, agentes teratogénicos y agentes infecciosos. Siguiente. Ahora, ¿desde qué momento se empezó a utilizar la palabra huérfano en el contexto de la salud y por qué se hizo? Entonces, esto data de 1954, cuando Melnick por primera vez utilizó la palabra huérfano haciendo alusión a unos virus, los cuales se conocía muy poco o eran un completo misterio a qué enfermedades se relacionaban. Y se les denominó virus huérfanos, es decir, ya desde este momento la palabra huérfano hacía alusión a algo completamente desconocido o algo que era todo un completo enigma para la población. Siguiente. Ahora, por el lado de las enfermedades raras, tenemos que la primera noción escrita de enfermedades raras fue en 1657 en una carta en la cual William Harvey le respondía a su colega John Blackbelt sobre un caso de un paciente que ya había fallecido y padecía una patología, una vejiga patológica. En esta carta, Harvey manifiesta su interés en las enfermedades huérfanas y adicionalmente establece que considera que en el análisis de este tipo de enfermedades raras se va a encontrar la respuesta a muchos enigmas de la naturaleza humana. Posteriormente, en 1882, Sir James Paget, en la primera conferencia Bradshaw, que tituló Algunas enfermedades nuevas y raras, estableció que había en muchas revistas y actas médicas
de asociaciones médicas, habían casos o enfermedades raras que nunca se habían detenido a analizar cuál era la explicación o la razón de su rareza. Lo que hicieron en este evento fue primero discutir algunas de estas enfermedades y adicionalmente hicieron la diferenciación entre caso raro y enfermedad rara, en la cual definieron caso raro como aquella enfermedad común que se manifiesta en un lugar inusual o en una población inusual. En 1928, Archibald Garrod, en la conferencia anual de la Asociación Médica de Londres, hizo como un recorrido histórico de las enfermedades raras y manifestó que recordó que en el estudio de estas enfermedades iba a encontrar la respuesta a muchas dudas tanto de la fisiología como de la patología humana, y definió enfermedad rara como aquella que rara vez se veía en personas de cualquier parte del mundo o cualquier condición vital. Siguiente. En 1983 es una fecha muy importante para las enfermedades raras porque en esta se dio la Acta de los Medicamentos Huérfanos, la cual se hizo con la finalidad de facilitar o promover la producción de medicamentos huérfanos. En esta se encuentra la definición de enfermedad rara para Estados Unidos, que consiste en aquella afectación que afecta a menos de 200.000 personas en Estados Unidos. En relación con esta definición encontramos que la FDA define enfermedad rara como aquella afección que afecta a más de 200.000 personas. Sin embargo, cuando se evalúa la relación entre el costo de la inversión de producir el medicamento frente a cuánto se va a ganar o se va a recuperar al momento de las ventas de este medicamento en Estados Unidos, no es favorable. Es decir, son un tipo de enfermedades que cuando los medicamentos para estas no tienen un efecto, una vista a favor en las ganancias al momento de ser distribuidas en Estados Unidos. En 1994 se dio el informe Wolf, en el cual 4 compañías contactaron al líder del Instituto Nacional de la Salud e Investigaciones Médicas con la finalidad de mejorar la producción de los medicamentos huérfanos. Sin embargo, algo muy importante para mejorar la producción de estos medicamentos se tenía que hacer una definición clara y una distinción clara entre enfermedad huérfana y enfermedad rara. Lo primero que se dio en este informe fue que enfermedad huérfana es algo mucho más amplio, ya que en esta se contienen las enfermedades parasitarias. Y la distinción entre enfermedad huérfana y rara la definieron como que la diferencia radica en qué tipo de poblaciones afecta. Por ejemplo, las enfermedades huérfanas suelen afectar a poblaciones de países que están en vía de desarrollo y que tienen un poder adquisitivo bajo o no tienen solvencia económica. En cambio, las enfermedades raras, a pesar de que también son enfermedades que afectan a poblaciones pequeñas, estas enfermedades se presentan en países que están desarrollados y que tienen solvencia económica. En 1997 se dio la aprobación y creación de la base de datos Orphanet, que es una base de datos en la cual se encuentran todas las enfermedades raras. Siguiente. En 2006, Frederick S. Kaplan, en el texto La llave del armario, la llave del reino, plantea o recuerda cómo es que el analizar las enfermedades raras puede ser una fuente de conocimiento para las enfermedades comunes. ¿Esto cómo lo hace? Porque plantea que las mismas rutas bioquímicas de las enfermedades o de la fisiología normal es necesaria para entender tanto lo común como lo raro. Y si entendemos lo raro, es probablemente que encontremos muchos de los misterios de las enfermedades comunes. Y en 2006, J.K. Aronson analizó los dos términos, enfermedad huérfana y enfermedad rara, definiendo enfermedad huérfana como aquella enfermedad que tiene como característica que no está atendida o está desamparada tanto por los médicos como por las farmacéuticas, y enfermedad rara, que es aquella enfermedad que afecta a un porcentaje de la población muy pequeño. Siguiente. Un gran inconveniente en la identificación de las enfermedades raras es que según la ubicación o la parte del mundo en la que estemos hablando, la definición varía. A pesar de esto, usualmente en las definiciones de enfermedades raras hay como ciertos elementos que se comparten, como lo es que presentan una prevalencia baja, la gravedad de la enfermedad, que suele ser unas enfermedades graves que tienen la mayoría un carácter heredable, que ponen en peligro la vida del paciente y que usualmente estos pacientes tienen mucha limitación al momento de acceder a tratamientos alternativos. Es por esta heterogeneidad de definiciones de enfermedad rara que en el 2015 ISPOR hizo una revisión en el cual buscó la definición de 32 organizaciones nacionales e internacionales de 6 regiones diferentes del mundo,
para evaluar cuál era posiblemente la mejor definición o cuál era lo que más compartían todas las definiciones de enfermedad rara. Concluyó que enfermedad rara es aquella condición de salud que afecta a un pequeño número de personas en comparación con otras enfermedades comunes. Adicionalmente, durante el procedimiento de esta revisión, se buscó enfermedad huérfana que solía hacer alusión. Y lo que más se presentaba es que era aquella enfermedad de la que se conocía muy poco o no se conocía nada. Siguiente. Ahora, esta es la imagen que está en el texto, en el artículo. Entonces aquí encontramos las diferentes regiones del mundo y en cada una los círculos que son blancos son porque dentro de su definición de enfermedad rara está que tiene una prevalencia de más de 40 casos por 100.000 habitantes o 100.000 personas. En cambio, los que están en negro son aquellos que en su definición es cuando tiene una prevalencia de menos de 40 casos por 100.000 personas. Y los que tienen mitad blanco y mitad negros porque pues están en 40, o sea, no están ni más ni menos de 40. Aquí ya tenemos algo muy importante para analizar y es que si nos damos cuenta, por ejemplo, que en Colombia que se maneja una definición de 50 casos por 100.000 personas, en cambio en Corea que la definición es de 5 casos por 100.000 personas, muchas veces enfermedades que se consideran raras, por ejemplo, en Corea, a lo mejor son comunes en Colombia. Entonces toca tener mucho cuidado con de qué región se está hablando. Siguiente. Estos pacientes suelen presentar un periodo muy extenso entre el inicio de los síntomas o la clínica del paciente hasta el momento en el que se llega al diagnóstico definitivo. Este periodo se denomina odisea diagnóstica, que reportan es aproximadamente 6 a 8 años, y en este periodo puede pasar que se dé diagnósticos erróneos, por lo tanto al paciente se le dan intervenciones erróneas, se somete a pruebas diagnósticas que no son necesarias, y adicionalmente, como el periodo es bastante prolongado, puede pasar que la enfermedad del paciente progrese y la condición del paciente se deteriore. Dentro de los determinantes que pueden prolongar o acortar este periodo tenemos el personal de salud, el sistema de salud y las limitaciones geográficas. Por el lado del personal de salud encontramos que se relaciona más con el proceso de formación del personal de salud, en el cual muchas veces los médicos no conocen las enfermedades raras, no conocen las manifestaciones clínicas, cómo se deben diagnosticar, ni cómo es el tratamiento. Y pues el médico solo diagnostica lo que conoce, un médico nunca va a diagnosticar aquello que no conoce. Por lo tanto, es importante reforzar en la formación de los médicos que conozcan un poco más sobre este tipo de enfermedades. Por el lado del sistema de salud, vamos a encontrar que estas enfermedades suelen requerir múltiples pruebas diagnósticas o pruebas de laboratorio e intervenciones que muchas veces en sistemas como el de Colombia no son autorizadas o tardan mucho tiempo en ser autorizadas, lo que retrasa el proceso de llegar al diagnóstico definitivo. Y por último, en cuanto a las limitaciones geográficas, esto aplica más para países como Colombia, en el cual tenemos zonas rurales, las cuales estas personas se les suele dificultar tener acceso a los servicios de salud y, por ejemplo, estas personas no llegan con facilidad a las citas médicas o a los controles o a los procedimientos o a las pruebas para llegar al diagnóstico. Siguiente. Para disminuir este periodo de odisea diagnóstica, diferentes organizaciones nacionales e internacionales han realizado estrategias para facilitar el diagnóstico de aquellas enfermedades raras o enfermedades que no tienen diagnóstico. Un ejemplo es que en 2008 se creó el programa de enfermedades no diagnosticadas de los Institutos Nacionales de la Salud de los Estados Unidos. Esto se hacía con la finalidad de que había muchas necesidades de las enfermedades raras y de las enfermedades multisistémicas no diagnosticadas no estaban siendo atendidas, por lo cual se creó este programa que tenía 3 objetivos. 1, proporcionar un diagnóstico definitivo a estos pacientes que no tienen un diagnóstico. 2, facilitar el descubrimiento de enfermedades nuevas. Y tercero, y por último, mejorar la comprensión de las vías moleculares para así tener un mejor entendimiento tanto de la fisiología como de la patología humana. Posteriormente se creó la red de enfermedades no diagnosticadas y esta se expandió creando la Red Internacional de Enfermedades No Diagnosticadas, que corresponde a las siglas UDNI. En otras partes del mundo, como por ejemplo en Australia, en el 2016 se creó su propio programa de enfermedades no diagnosticadas. ¿Cómo lo hicieron? Al momento de que se creó el programa de enfermedades no diagnosticadas de Estados Unidos, quedó un protocolo en el cual se queda como el paso a paso o la guía
para que en diferentes regiones se pueda como replicar el proceso y así tener en cada región un programa de enfermedades no diagnosticadas. Y recordar que en cuanto a la estructura o los componentes de estos programas encontramos un director del programa, que es el que está pendiente de todo lo relacionado con el programa en cuanto a relaciones internacionales, el coordinador del programa, que va a ser el que se va a encargar del contacto con los familiares del paciente y el paciente, y va a coordinar todas las citas médicas tanto para pruebas de laboratorio como controles con los especialistas, un asesor genético que se va a encargar de dar un asesoramiento genético a los familiares del paciente durante todo el proceso, y un panel de expertos que está conformado por un grupo heterogéneo de médicos especialistas con la finalidad de tener una visión global de la enfermedad. Siguiente. Ahora, en el programa hay 7 pasos o 7 etapas para llegar para el abordaje del paciente y llegar a un diagnóstico definitivo. El primero consiste en que se le informa al paciente y a los familiares del paciente que son candidatos a ser partícipes del programa y se agenda una cita entre los familiares del paciente y el coordinador del programa para que le informe en qué consiste el programa y las ventajas de ser parte del programa. La segunda etapa es la reunión del panel de expertos para la revisión del caso. Y en esta se genera el listado de diagnósticos y pruebas necesarias. La tercera etapa, el paciente asiste al hospital por un periodo de 1 a 5 días, en el cual en este lugar se le realizan todas las pruebas necesarias para un diagnóstico y todas las intervenciones necesarias. Una ventaja que plantean en esta etapa en específico es que el paciente asiste al centro donde se van a hacer todas las pruebas. Por lo tanto, aquí van a estar todos los especialistas y van a estar pendientes de los resultados de cada prueba. Y mencionan que muchas veces es diferente que los especialistas aborden a un paciente estando todos juntos y lo discuten al tiempo, a que los especialistas aborden al paciente, pero leyendo las notas de cada uno de los servicios. La cuarta etapa es previo consentimiento informado de los padres de los familiares del paciente en caso de que sea menor de edad y el asentimiento del paciente en caso de que sea menor de edad. El director del programa comparte las características fenotípicas y genotípicas en el sistema integrado de colaboración del programa de enfermedades no diagnosticadas, que hace parte de la red internacional de enfermedades no diagnosticadas. La quinta etapa es una etapa en la cual el equipo del programa determina si hasta este punto hay algún diagnóstico probable o algún diagnóstico definitivo. En el sexto hay una reunión entre el paciente, los familiares del paciente y el coordinador del programa para comentarle los hallazgos hasta el momento y qué conductas se deben continuar a realizar. Y la séptima es aquel en el que se realiza un reporte de lo que se hizo en el programa. En caso de que se llegue a un diagnóstico, se hace el reporte del diagnóstico que se llegó, y si no, se hace un reporte de cuáles fueron los hallazgos fenotípicos y genotípicos que se encontraron durante los nuevos procedimientos de diagnóstico que se realizaron en el paciente. Y por último, el 16 de diciembre del 2021 se produjo una resolución, la ONU lanzó una resolución sobre las personas que viven con una enfermedad huérfana. ¿Por qué lo hicieron? Porque usualmente estas poblaciones suelen tener algo muy común, y es que no se violan sus derechos. Y en esta resolución la ONU lo que plantea es la importancia de velar para que se garanticen los derechos de estas pacientes. Siguiente. Eso sería todo. Muchas gracias.